En este último video trataremos la cuestión de la registración del contrato de leasing y de la responsabilidad del dador frente a terceros, la responsabilidad objetiva. Para comenzar con la cuestión de la registración, vamos a partir del análisis del artículo 1234 del Código Civil y Comercial. En cuanto a la forma, esta norma dispone que el contrato debe mantener forma escrita. Este es un recaudo para la validez del contrato. A su vez, dependiendo de qué tipo de bienes sean objeto del contrato, se va a requerir un tipo de forma especial. Tratándose de inmuebles, de buques o de aeronaves, se exige por forma la escritura pública. En los demás casos, basta con instrumento público o instrumento privado. Dicho esto, avanzamos en el contenido de lo que implica en sí la inscripción. La inscripción es importante en cuanto a partir de la inscripción nace la oponibilidad de este contrato de leasing con relación a terceros. Se va a llevar a cabo la inscripción en el registro que corresponda a la naturaleza del bien, luego volveremos sobre esto. Y en cuanto hace a la responsabilidad, es importante para ambas partes. Pensemos, por ejemplo, en el tomador que va a estar interesado en poder ejercer esa opción de compra, que también va a estar interesado en poder oponer ese contrato que mantiene con relación a terceros, a acreedores del dador, por ejemplo. Asimismo, desde el punto de vista del dador, va a estar interesado en perseguir ese bien en el caso de que hubiese sido transmitido en contra de lo que prevé el código, que el tomador lo hubiese transmitido a un tercero a título oneroso y de buena fe. También pensemos en que el dador va a estar interesado en poder secuestrar el bien si no logra cobrar su acreencia o incluso ejecutar ese bien. Con lo cual, con la registración y la oponibilidad se juegan una serie de derechos para ambas partes que son de gran trascendencia. En cuanto al alcance de la inscripción, básicamente está vinculada a la fecha de celebración del contrato. Podemos ver dos situaciones. Por un lado, si el contrato se inscribe dentro de los 5 días hábiles de haberse celebrado, la registración va a producir efectos de modo inmediato si es que aún no se ha hecho entrega de la cosa objeto del contrato, o podrá producir efectos retroactivamente si antes de hacerse la solicitud de la registración ya se había entregado la cosa. Piénsese en la situación de las partes en relación a un daño, por ejemplo, ocasionado con esa cosa, cuando hablamos de toda esta cuestión de las fechas. Luego vamos a retomar este punto cuando veamos la responsabilidad o la no responsabilidad objetiva del dador respecto de terceros. Ahora, por un lado, esa pauta. Por otro lado, si la registración se solicita luego de los 5 días de que se llevó a cabo el contrato, va a producir efectos a partir del momento de la solicitud. Con lo cual, piensen también en qué pasa si ya se hizo entrega de la cosa y, supongan, se provocó un daño a alguien con esa cosa y luego se inscribe y ya habían pasado esos 5 días. En este caso, lo que estamos diciendo es que esa oponibilidad va a empezar a regir una vez que se formuló la solicitud de inscripción. También esto lo dejo pendiente para abordarlo con el punto siguiente. El artículo 1234 también prevé, en cuanto a la duración de la inscripción, dos términos diferentes. Por un lado, si se trata de inmuebles, el plazo va a ser de 20 años. Para los demás bienes, prevé un plazo menor de 10 años. Siempre se prevé la posibilidad de renovar esta inscripción. Ahora bien, ¿qué pasa con cada bien y su inscripción?
lo que el artículo 1235 regula como las modalidades de los bienes. ¿Cómo se registra cada bien? El leasing se va a registrar en los registros que correspondan a cada uno de los bienes que puedan ser objeto de ese contrato. O sea, en definitiva, la registración está ligada a la naturaleza del bien del que se trate. Si el bien es un inmueble, se registrará en el registro de la propiedad inmueble. Si es un automotor, en el registro de la propiedad automotor. Si es una aeronave, en el registro nacional de aeronaves. Si es un buque, en el registro nacional de buques. Ahora, hay algunos bienes que no tienen un registro específico. Por ejemplo, todos los bienes muebles no registrables que pudieran ser objeto de leasing, cualquier maquinaria, por ejemplo. Y también otros bienes como, por ejemplo, los software. Entonces, para esos casos, la ley prevé la aplicación de la ley de prenda con registro y el registro ante el registro de créditos prendarios. Esto, digamos, se dice que en realidad es una cuestión de política legislativa, que el legislador optó por derivar la inscripción del leasing a los registros que correspondan, según la naturaleza de los bienes, para no crear un registro nacional de contratos de leasing. Básicamente esa es la razón de ser de esta disposición. Seguimos con el tema de la oponibilidad. Dijimos que a partir de la inscripción el contrato se torna oponible a terceros. El artículo 1237 refiere a la oponibilidad relativa a los acreedores de las partes. Volvemos sobre esto. Una vez inscripto el contrato, se torna oponible. Con lo cual, si no se ha inscripto, no va a ser inoponible para estos acreedores. En cuanto a los acreedores del tomador, hay que prestar atención en una particularidad que trae este artículo, que es que regula la posibilidad de subrogarse en los derechos de ese tomador, que es su acreedor, del cual son acreedores, para poder ejercer la opción de compra. O sea, un tomador tiene varios acreedores, no ejerce la opción de compra. Estos acreedores pueden subrogarse en su derecho y ejercer esa opción de compra. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de ser es evitar que la inacción de ese tomador termine perjudicándolos, porque por esta vía esos acreedores podrían lograr que ingrese activo al patrimonio de esa persona que les debe y luego poder ejecutar, poder cobrarse de esos bienes. Dicho esto, entramos a analizar el último de los puntos que pide el programa en este ítem 5, que es la cuestión de la responsabilidad objetiva frente a terceros. Esto está regulado en el artículo 1243. Este artículo prevé que todo lo que es relativo a responsabilidad objetiva respecto de terceros únicamente va a recaer respecto del tomador y del guardián de las cosas. Esto deja afuera de cualquier tipo de responsabilidad objetiva al dador de los bienes. Nos estamos refiriendo a la responsabilidad por el hecho de las cosas, responsabilidad por actividades riesgosas. Quedaría totalmente excluido el dador de cualquier responsabilidad. Esta norma no apunta a responsabilidad subjetiva, no es el caso de algún daño causado por dolo o culpa, no es ese el supuesto. Pensando en ese supuesto, sería muy difícil imaginarnos al dador ejecutando alguna acción con ese bien que pudiera provocar un daño. Esta pauta únicamente rige respecto de la responsabilidad objetiva. Con lo cual, no va a tener responsabilidad objetiva el dador, salvo que ese contrato fuera inoponible a la víctima en los términos del artículo 1234. Esto tiene que ver con lo que enunciamos hace un ratito cuando hablábamos de la registración, cuando indicábamos que según en qué momento se lleve a cabo esa registración,
comenzarán a surtir efectos, o sea, el efecto de la oponibilidad respecto de terceros. Esto hace que sea muy importante la registración, principalmente para el dador, porque el dador logrará, o sea, librarse de esta responsabilidad a través de esta registración. Por eso, si bien para la registración están habilitados tanto el dador como el tomador, generalmente el principal interesado en que se concrete la registración es el dador. Si el contrato no estuviese inscripto, ya esta pauta del 1243 no regiría de ese modo. Lo mismo si el contrato se inscribiera una vez que se ocasionó el hecho dañoso, ya no estaría libre de la responsabilidad objetiva el dador. Por lo cual es muy importante, o sea, cuando terminamos de analizar este punto, vemos realmente la importancia que tiene la cuestión de la registración respecto de la responsabilidad objetiva del dador. Esto es una cuestión de política legislativa. Durante, digamos, la vigencia de la normativa anterior, mucho se ha discutido sobre este tema. Hay opiniones encontradas. Hoy hay quienes consideran que es injusto dejar a la víctima desamparada de la responsabilidad del titular registral de la cosa, de esa responsabilidad objetiva del dador, que en definitiva es el dueño de la cosa. Pero, por otro lado, hay otras opiniones que consideran que, bueno, que este tipo de distribución de riesgo es necesaria para poder mantener esta herramienta de financiación que es tan útil y que, bueno, que sería el único modo de hacer viable el contrato de leasing. Por último, solo resta indicarles que hay algunas otras cuestiones de interés que también pueden ver, lo relativo a la posibilidad del dador de ceder tanto su posición en el contrato como todos los créditos. Siempre va a tener esta posibilidad, no hay modo de acotarla contractualmente. También es importante que sepan que como hay un procedimiento para registrar el contrato de leasing, también hay un procedimiento para cancelar el contrato de leasing. Y por último, que ante el incumplimiento se prevén distintos mecanismos para poder llevar a cabo la ejecución de los bienes. Dependiendo de qué tipo de bienes se trate, varían los mecanismos. Todo esto también está regulado en los últimos artículos que abordan la cuestión del leasing. Bueno, les agradezco por su tiempo y su atención. Espero que les haya sido de utilidad esta actividad. Saludos y bueno, saben que pueden complementar esto con el material bibliográfico de la materia. Adiós, muchas gracias.